Bueno, chicos, a modo de despejarles un poquito la mente, son 4 temas que les va a caer en examen. Entonces, tenemos la aplicación de los números negativos y positivos, expresión algebraica, parte 2, variables y expresiones y operaciones con expresiones algebraicas. Entonces, tenemos la número 1, la aplicación de los números negativos y positivos. Recuerden, este tema lo vimos justamente antes de que yo me retirara. Entonces, este tema es muy fácil. ¿En qué sentido? De que solo trata de problemas y uno tiene que expresar la cantidad en números, ya sea negativo o positivo, según sea el caso. Entonces, por así decirlo, yo les digo que me expresen en números negativos o positivos los siguientes enunciados. Y yo les digo 5 grados Celsius sobre 0. Sobre 0. Entonces, nos imaginamos un termómetro. Aquí tenemos el 0. Y dice que son 5. Vamos a irlo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí. Aquí sería el 0. Entonces acá 5, 10, 15, 20. Aquí yo no le, en esta, se supone que este es un termómetro, imagínenselo, ¿verdad? Entonces, en los termómetros por lo general se expresan en números negativos y números positivos. En este caso yo no le puse cuáles son los negativos y positivos. Pero recuerden que cuando hablamos de este tipo de números a la hora de aplicarlos en casos reales, por ejemplo, como les dije, 5 grados sobre 0 grados Celsius. Entonces 5 grados, entonces, yo tengo aquí 0 grados Celsius, pero me dice el enunciado que son 5 grados sobre 0. Miren, sobre 0. Entonces los números que uno se refiere a ellos sobre, quiere decir que son positivos. Ahora, si yo les digo bajo 0, ahí sí son negativos. Entonces, según el enunciado que yo les digo, 5 grados sobre 0 grados Celsius, ¿cómo lo vamos a expresar en números negativos o positivos? Simplemente escribiríamos donde está el enunciado, positivo 5 grados Celsius. Ahora, si yo les digo 20 grados Celsius, tenemos, miren aquí, 20 grados Celsius y tenemos aquí 20 grados Celsius. Pero ahora yo les digo 20 grados Celsius bajo 0. Entonces me estoy refiriendo bajo 0. Me estoy refiriendo hacia abajo. Entonces sería en este caso negativo 20 grados Celsius. Entonces, ahora bien, teníamos un ejemplo que lo vimos y lo pueden buscar en su cuaderno, que es el ejemplo número 3, donde decía, la cumbre de la montaña de Celaque está a 2.827 metros sobre el nivel del mar. Si se expresa la altura con positivo 2.827 metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar, ¿cómo se expresa la mayor depresión del desierto de Colorado, que queda a 610 metros bajo el nivel del mar? Entonces, ¿cómo se expresaría esa depresión? Si ahí me está diciendo que queda a 610 metros bajo el nivel del mar. Entonces, ¿en qué me fijo? En la palabra que me dice. En este caso me dice bajo. Desde que me dice bajo me está indicando que es un número negativo. Entonces, ¿cómo se expresaría? Negativo 610 metros. Ahora bien,
si yo tengo, por así decirlo, no me va a quedar tan bonito, ¿verdad? Que el día se estaban riendo de mis dibujitos, pero bueno, ahí lo voy a ver cuando regresemos. Entonces, tenemos un automóvil. Entonces tenemos un automóvil aquí, ¿verdad? Se supone que el automóvil ha recorrido esas distancias. Tenemos el punto B, el punto 0 y el punto A. Entonces, por así decirlo, yo les digo que el automóvil entre el punto B y el punto o punto 0, como queramos llamarlo, recorrió 2 kilómetros. Ahora bien, tenemos la posición del punto O al punto A. Indicando como que fuera la recta numérica, sabemos que los números que están de este lado hacia acá son negativos y los que están de este lado hacia acá del 0 o del punto O, como querramos llamarle. Yo le digo punto O porque también podríamos llamarle punto O o punto neutro y abajo ponerle el 0. Aquí lo podemos agregar para que no se me confundan, punto O. Y abajo indicamos que es el punto 0. Entonces los números que están después del 0 son números positivos. Entonces, si yo les digo que del punto B al punto 0 recorrió 2 kilómetros y del punto O al punto A recorrió 5 kilómetros. Pero yo quiero que ustedes me indiquen si estas distancias son negativo o positivo. Entonces, si del punto B al punto O está antes que el 0, entonces es un número negativo. Ahora, si está después del punto O del punto 0 de referencia, está después, ¿cuántos kilómetros entonces recorrió en números negativos y positivos? Positivo, 5 kilómetros. Ahora bien, entonces, como modo de concepto tenemos números positivos. Son los números que son mayores que 0. Y los números negativos, ¿cuáles serían entonces? Los números que son menores que 0. Miren, aquí se cumple el enunciado. ¿Cuáles son los números positivos? Los números que son mayores que 0. Miren. ¿Y cuáles son los negativos? Los números que son menores que 0. Entonces, ahora, si nos ponemos a pensar y yo les hago una pregunta. ¿El 0 es un número positivo o es un número negativo? ¿Qué me dirían entonces? Que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 es un número neutro, no es ni positivo ni negativo. Ahora bien, tenemos que el conjunto de los números naturales se representa por la letra. ¿Qué letra? La letra N. Y consiste en los números que sirven para contar, como cuando dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y me puedo acabar porque los números son infinitos. Ahora bien, hay varios conjuntos. Entonces, los números naturales, ¿de cuándo hablamos? Entonces, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 0, etcétera. Hay un montón más porque son infinitos. Ahora bien, el conjunto de los números enteros se representa por la letra Z y consiste, ahí es donde entramos en el tema en el que estamos. Consiste en los enteros positivos o los números positivos y los números negativos y el 0. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de los números enteros? Sería
positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3 y así sucesivamente. Miren. Entonces, hasta ahí creo que está un poco claro. Eso es lo que tendrían que estudiar sobre los números negativos y positivos, o sea, los números enteros que se representan con la letra Z. Ahora bien, recordando, ¿qué palabras se pueden utilizar cuando hablamos de números positivos? Cuando yo digo suma, que me pagaron, que tengo, que me dieron. Entonces ahí es cuando yo hablo de números positivos, cuando hablamos de aplicarlos en la vida real. Ahora, cuando hablamos de negativos, cuando hablamos bajo, bajo, me presté, puede ser, compré, ¿por qué? Porque compré tiene doble sentido también, porque si yo compré tengo más de lo que yo compré, pero tengo menos dinero porque utilicé para comprarlo, entonces es doble sentido.